Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Señor, muchas gracias te damos por esta noche. Gracias porque nos permites estar aquí delante de ti, Señor, y podemos reconocer que te necesitamos, Señor. Y por eso, Señor, queremos escucharte. Queremos pedir que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor. Háblanos. Queremos, Señor, escuchar tu voz, Señor, porque sabemos, Señor, que necesitamos fe, Señor, en nuestro caminar. Y solamente tu palabra, Señor, va a producir esa fe. Así que aquí estamos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Déjame leer el primer versículo ahí en 2 de Samuel, capítulo 22. Dice así: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Esta es como la introducción a este capítulo. Y es que vamos a hoy a estar estudiando prácticamente un salmo, ¿no? Mientras hemos estudiado este libro de Samuel, hemos estado yendo a algunos salmos que escribió David durante este periodo de su vida, ¿no? Vivía diferentes etapas y escribía algunos salmos, pero este salmo sí está escrito en el libro de Samuel. Más adelante, en nuestro estudio bíblico vamos a encontrarnos que este mismo salmo está en el libro de los Salmos, este mismo cántico, y es el Salmo 18. Tiene algunas diferencias, algunas cosas, y es que si te das cuenta en el versículo dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico. Aunque era un cántico, pero aquí dice que David las habla, no precisamente las canta. O sea, digamos que a manera de poesía, ¿no? Y en el Salmo 18, acompáñame a Salmo número 18. En el título del Salmo, que ahí es donde empieza el versículo 1 del Salmo, dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Pero dice al músico principal. Más adelante David, después de escribir este salmo aquí en 2 de Samuel 22, más adelante tiene una adaptación. Por eso es que de pronto si lees el Salmo 18 tiene algunas cosas un poco distintas, y es que aquí David simplemente lo está escribiendo y más adelante lo va a estructurar para que se pueda tocar musicalmente, pueda ser una canción. Por eso lo adapta. No lo entendemos quizá exactamente porque tenemos una traducción al español y no podemos entender un poco cómo era la poesía hebrea. Sin embargo, tenemos las palabras de David en este salmo, pero me gusta que dice el salmo: habló David a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Dios, ¿no? Jehová es el autoexistente. Es el Dios vivo y verdadero. Y dices, ¿cómo un hombre, como decimos comúnmente, cómo un mortal puede hablarle a un Dios eterno, infinito? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Podremos decir que esto es incluso atrevido. Y es que, ¿sabes? Dios quiere tener una relación con el hombre. Dios nos creó para que tengamos una relación con Él. Y aquí vemos que David tiene una relación con Dios. Tanto que tiene esa confianza de hablarle a Dios. A veces decimos, claro, pues yo puedo hablarle a Dios. Pero es importante pensar, ¿y por qué puedo hablarle? Ok, puedo hablarle, pero ¿Él me escucha? Es una pregunta importante que podemos hacernos. ¿Por qué me escucha?
¿no? Y vamos a ir viendo eso en este capítulo. ¿Por qué es que David tiene esta relación con Dios? Y es que David habla a Jehová, dice las palabras de este cántico, dice: el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y aquí da la razón. ¿Por qué David habla a Dios este cántico? Porque Dios le ha librado. Y lo que vamos a ver en este capítulo es que David está respondiendo. Eso es lo que hace David, responder a lo que Dios ha hecho por él. ¿Qué hizo Dios por él? Aquí dice: Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dice que todos sus enemigos. ¿Quiénes eran todos sus enemigos? Bueno, hemos conocido varios enemigos de David durante el estudio de Samuel. Conocimos a Samuel desde el capítulo 16 del Primera de Samuel. Ahí lo conocimos como este jovencito pastor que Dios eligió, que fue ungido como rey de Israel, porque Dios desechó al rey que había en ese momento, que era Saúl. Después lo vimos en el capítulo 17 peleando contra un enemigo de Israel que provocaba a Israel y que atemorizaba a Israel, que era este gigante filisteo, Goliat. Y vemos a David venciendo a este gigante. Pero después David se enfrenta a otro enemigo. Y ese otro enemigo era Saúl, que para David no era su enemigo, para David era su rey, pero para Saúl David era su enemigo. Y entonces lo vimos siendo perseguido todo el primer libro de Samuel, hasta que Saúl muere. Y aquí dice que David escribió este salmo cuando Dios le libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dices: ¿y por qué no lo escribió al principio de segundo de Samuel? Pues porque el capítulo 21 que vimos la semana pasada, vimos a Dios terminando con la estirpe de Saúl, terminando con su familia por medio de los gabaonitas. No fue David quien los destruyó. De hecho, David mostró misericordia a la casa de Saúl. ¿Recuerdas? Mefiboset, el hijo de Jonatán, el cual David le extendió su misericordia y lo hizo sentar a la mesa a su mesa como uno de sus hijos. Pero en los primeros capítulos de segundo de Samuel vimos la muerte de Isboset, otro hijo de Saúl, que Abner lo había puesto como rey. Vimos en los últimos capítulos de Primera de Samuel cómo Saúl muere, pero mueren sus hijos, otros de sus hijos también con él en batalla. Y hasta el capítulo 21 vemos cómo mueren sus demás hijos. 2 de sus hijos que tuvo con una de sus concubinas y 5 hijos de Merab, una de sus hijas. También vimos que Mical no tuvo hijos. Entonces, de pronto Dios acaba con toda la descendencia de Saúl. Y también vimos en el capítulo 21 cómo otros enemigos se vuelven a levantar contra Israel. Nuevamente este enemigo constante que eran los filisteos. David había terminado con ellos, pero en el capítulo 21 vuelven a levantarse y volvemos a encontrarnos con gigantes. Vimos que se vuelven a librar 4 guerras con 4 gigantes diferentes, y no es David quien los destruye, sino son sus siervos. Ya incluso vimos a sus siervos diciéndole a David: ya no salgas con nosotros porque estás en peligro de que está en peligro que perdamos o que apagues la lámpara de Israel, o sea, su rey. Y ellos le dicen: ya no pelees más, se acabó tu tiempo de guerra. Y entonces, cuando esto sucede, es cuando David escribe este cántico. Ahora es interesante porque no es que simplemente David se jubiló y dijo: bueno, pues ahora mis últimos días, pues yo creo que los voy a pasar en la playa, pues tráiganme unos siervos para que pues me hagan viento y yo así en mi trono. No. ¿Qué sucede con David en estos últimos días? Alaba al Señor y trae a memoria lo que Dios ha hecho con él. Dice: él ha acabado con todos mis enemigos y con Saúl. No fue David, fue Dios el que lo hizo.
Y bueno, vamos a leer el cántico y después vamos a estudiándolo pues por porciones para poder abarcarlo. Es un poco largo, entonces déjame leerlo completo y vamos meditando mientras vamos leyendo. Dice, dijo, así es como dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y su trono desde los cielos. Y tronó desde los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo,
Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y dices, qué cántico tan largo, ¿no? ¿Cuándo te lo vas a aprender, no? Muy largo, ¿no? Y muchas cosas que aprender aquí. El Salmo 18 es interesante porque fíjate cómo empieza el Salmo 18. Salmo 18, versículo 1. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Me gusta cómo empieza. Aquí no empieza así. Aquí empieza diciendo: Jehová es mi roca y mi fortaleza. Y en el Salmo 18 dice: Te amo, Jehová. Y te decía, realmente lo que está haciendo David cuando está escribiendo este salmo es responder a la gracia que Dios le ha mostrado. ¿Y cómo respondes a su gracia? Pues de la manera que Él ha tratado contigo. Dice Juan 4:19: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podemos realmente nosotros amar a Dios sin experimentar su amor. Y eso es lo que hace David. Reconoce lo que Dios ha hecho. Y empieza diciendo entonces en el versículo 2: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Y hay mucho mi. ¿Te das cuenta? Y es que no es que David esté ensimismado, sino David se ha apropiado de ese Dios que se ha mostrado a él. Y es que así es el amor. David le pertenece a Dios, pero David dice: y Dios me pertenece a mí. Es mi Dios. ¿No decimos: Él es mi Señor? ¿Lo he hecho mi Salvador? Y es que es lo que Dios quiere, que en esa relación que tenemos con Él le podamos decir: Señor, yo soy tuyo, pero tú eres mío. Me encanta porque David no está hablando de él. David no dice: yo soy mi roca, yo tengo fuerza, yo me he salvado a mí mismo. No, él dice: Jehová es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi salvador o mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, y dice: en Él confiaré. Esto echa abajo al ser humano. De hecho, hoy vivimos entre tantas filosofías, pero estas filosofías se enfocan en el hombre. El humanismo, precisamente por eso es humanismo, porque está enfocado en el hombre, ¿no? Los sociólogos dicen que es muy difícil definir el concepto de humanismo, ¿no? Y dije, voy a googlear a ver qué dice Google acerca de humanismo. ¿Qué es humanismo? Y encontré la definición, la primera que me apareció. Y dije, claro, ahí está, ¿no? Aunque se confunden mucho cómo definir perfectamente el humanismo, pero aparecía esta definición. Humanismo es quitar a Dios del centro del universo y poner al hombre. Básicamente eso es el humanismo. Y no es todo lo que escuchamos el día de hoy. Tú puedes, tú eres fuerte, ¿no?
De hecho, pensando un poco en toda esta corriente de pensamiento nuevo que culturalmente afecta tanto en nuestros días, el feminismo. Piensa, todo lo que se habla de la mujer es humanismo, porque enfoca al hombre en el centro, en un lugar donde no debe estar. Pero cuando volteas a ver la palabra de Dios, te das cuenta en el lugar donde debes estar. ¿Por qué? Dice en el versículo 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Sabes? El único digno de ser alabado es Dios. Pero el hombre exalta al hombre. Ahora nosotros entendemos qué es el hombre, ¿no? Y la Biblia nos muestra qué es el hombre. David en otro salmo escribe que el hombre es polvo. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y dice, ¿te acuerdas de que somos polvo? Y vas a Génesis y te das cuenta, claro, eso es el hombre. ¿Qué hizo Dios? Tomó del polvo de la tierra. ¿Qué somos? En otro salmo dice también que si Dios pesara a todos los hombres, dice, pesarían menos que nada. Eso es el hombre. Y podemos contemplar en la palabra quién es Dios. Y sabes, David, conociendo a Dios, teniendo una relación con Él, experimentando su gracia, dice, Él es mi todo. Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador, Él es mi Dios, Él es mi escudo, Él es mi abrigo, Él es todo. ¿No? Algo, el domingo, en la enseñanza del domingo, el pastor nos recordaba, ¿no? Cómo debemos estar enfocados en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y qué importante es enfocarnos en quién es Dios, porque así entonces le vamos a dar la gloria que merece. Él es digno de ser alabado. Dice el versículo 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora, podemos buscar razones en nosotros mismos para ser poderosos. Es lo que te dice el humanismo. Tú puedes, eres un campeón. A eso lo dicen en algunas iglesias, ¿no? Y es interesante que incluso el humanismo se ha metido en la iglesia y han mezclado hasta versículos bíblicos para decirte que tú puedes solo. Y eso es terrible. Y creo que como cristianos debemos estar bien despiertos a eso. Cuando una doctrina empieza a exaltar al hombre y no le da la gloria que Dios merece, es peligrosa, muy peligrosa. ¿Sabes? La Biblia exalta a Dios. Nunca exalta al hombre. Y el hombre es quien es por él. Y es lo que dice todo el salmo en sí. Todo el salmo David reconoce, Él es. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 5. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Te dieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Sabes? Aquí muestra David su corazón. Y dice, ¿sabes qué? Mi vida no ha sido fácil. De alguna manera David está mostrando lo que sintió en sus pruebas. Mientras todos estos enemigos se levantaban contra él. Y dice, eran como ondas de muerte, como torrentes de perversidad. Ahora, ondas de muerte habla de agua, de profundidades, ¿no? De estar en el agua, has ido a la playa, ¿no? Y de repente ahí viene una ola muy fuerte que te revuelca, ¿no? Ondas de muerte. No, dice, pero más allá dice torrentes, ¿no? Como cascadas, ¿no? Dice de perversidad. Y dice, me atemorizaron.
Y hay gente que te dice, no, es que tú no tienes que atemorizarte. No, ¿sabes qué? Podemos tener temor. De hecho, cantábamos hace un rato, ¿no? Cuando temo. ¿Por qué? Porque puede haber temor. Puede haber preocupación. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Y eso puede causar temor. Pero ¿qué hace David en su temor? Dice versículo 7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Claro, podemos pasar por pruebas. Hemos estado viendo esto, ¿no? David, un hombre que pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades. Y veíamos pasajes como Santiago que te dice, hermano, si estás viviendo muchas pruebas, gózate. Y dices, ¿cómo me pides eso? ¿Sabes? Cada prueba es una oportunidad para conocer más a Dios. Porque dice David, en mi angustia, ¿sabes lo que hice? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y sabes qué? Él me oyó. Increíble. Dios quiere eso, que le conozcamos. Por eso dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, que también lo podemos traducir como angustiados o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Claro, Dios conoce que nos angustiamos. Dios conoce nuestra angustia. ¿Sabes por qué Dios conoce nuestra angustia? Porque Dios es omnisciente. Todo lo sabe. No hay nada que se le oculte. Conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él sabe. Pero ¿sabes también por qué? Él sabe porque se hizo hombre y vivió como uno de nosotros. De hecho, este salmo es un salmo profético. Es como si Jesús mismo estuviera experimentando esto. Y claro, si lo leemos desde esa perspectiva, entonces me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Puedes decir, es Jesús quien lo está diciendo. ¿Sabes? Porque Jesús experimentó el dolor. Y en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Sabes dónde en su angustia invocó a Jehová? Bueno, vemos antes de que fuera crucificado, Jesús estuvo orando en Getsemaní. Y cuentan los evangelios que tal era su angustia, que caían como gotas de sangre. No dice que gotas de sangre, pero su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Te imaginas la presión que había sobre él? ¿Y sabes qué hizo? Clamó. Es interesante. Ahí en Lucas 22, contando esta historia, ¿no? Mostrando cómo Jesús fue a orar. Les dijo a sus discípulos, oren, que no entréis en tentación. Y dice que él fue a orar. Y dice que un ángel de Dios fue enviado para fortalecerle. Y él oraba más fervientemente. Y esas gotas de sudor caían como grandes gotas de sangre. Y había una aflicción muy fuerte. Y entonces regresa Jesús y dice que encontró a sus discípulos durmiendo por la tristeza. Y me llamaba la atención, ¿cómo por la tristeza? Y sabes, tenemos dos opciones cuando hay dolor, cuando estamos pasando por aflicciones. Porque todos pasamos por aflicciones. Todos pasamos por momentos duros y difíciles. Pero tenemos dos opciones: o hacer lo que Jesús o hacer lo que los discípulos. Los discípulos se durmieron por la tristeza, pero Jesús oraba más fervientemente. ¿Sabes? Aquí está David orando, clamando, invocando a Jehová. Dice, él me oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Qué certeza tenemos tan más hermosa de que podemos clamar a él y él nos oye. Ahora, esta es la respuesta de Dios. Estos siguientes versículos, del versículo 8 al 16,
es la respuesta de Dios al clamor de David. Fíjate cómo lo describe David. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué sucede a su indignación? Dice, se indignó él. ¿Y qué sucedió ante su indignación? La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron. Y nos da miedo, ¿no? De pronto si tiembla, ¿no? De pronto quieres esconderte y quieres refugiarte, ¿no? Y empiezas a buscar. Tembló, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y empiezas a escuchar todo esto. Nos da temor este temblor. Pero fíjate, sigue diciendo, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Y esto suena raro, suena fuerte. ¿Sabes a qué me suena esto? A ira. Dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero al clamor, dice David, clamé a mi Dios. Y al clamor, cuando Dios escucha, responde de esta manera. Y responde con ira. Y sabes, Dios respondió con ira hacia el pecado. Cuando vio al hombre hundido en su pecado, cuando vio al hombre destruido, la creación que él hizo, el pecado la hizo pedazos. Y Dios vio al hombre y, ¿sabes? Envió a su hijo y descargó sobre él toda su ira. Lo que tú y yo merecíamos, en la cruz Jesús sufrió por todos nosotros. ¿Y sabes qué experimentó Jesús en la cruz? La ira de Dios. La ira de Dios. Esto que estamos leyendo, fuego consumidor. Dice, sigue diciendo, versículo 10, inclinó los cielos y descendió. ¿Sabes? Así respondió Dios al clamor del hombre pecador. ¿Sabes cómo respondió? Descendiendo. Él descendió y vino y caminó entre nosotros. Dice, y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová. Anteriormente, aquí en Primera de Samuel, cuando Samuel juzgaba todavía sobre Israel, recuerdo que dijeron los israelitas, vamos a ir a pelear contra nuestros enemigos, solamente tú sigue orando por nosotros. Y mientras Samuel oraba por el pueblo, dice que de pronto el cielo tronó, dice Jehová tronó desde los cielos, y entonces los filisteos salieron corriendo. Y sabes, Dios actúa cuando nosotros clamamos a Él. Y así, nuestros enemigos salen huyendo. De hecho, dice el versículo 15, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Dios actúa en su poder, y esto es demasiado grande. No, ¿quién puede hacer que tiemble la tierra? Pues nadie, solo Dios. Ese es su poder cuando nosotros clamamos a Él. Pero Él actuó de una manera maravillosa al enviar a su Hijo. ¿Recuerdas cuando Jesús murió en la cruz? Los evangelios cuentan que la tierra tembló, los sepulcros fueron abiertos, ¿no? Las piedras fueron rotas, el cielo se oscurece, hay tinieblas sobre la tierra. ¿No parece esto la ira de Dios? El velo del templo se rasga por la mitad, abriendo un camino al Padre. Eso es lo que Dios quiere que conozcamos, que experimentemos lo que costó nuestra salvación, su ira sobre su Hijo. Por eso el versículo 16 dice, entonces aparecieron
los torrentes de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Y entonces versículo 17, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Viste que el versículo 10 dice que inclinó los cielos y descendió. Dios no solo descendió, sino, dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos sacó de las muchas aguas. Él vino a salvarnos. Él vino a librarnos de este mundo. Dice, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Y David dice, mis enemigos eran más fuertes que yo. Y eso es bueno, no subestimar a nuestro enemigo. El mundo te dice, tú puedes, tú con tu fuerza. ¿Sabes qué? No podemos. Y David reconoce algo. Me libró de un poderoso enemigo que me aborrecía. Y dice, y que era más fuerte que yo. Y eso lo debemos reconocer a diario. Señor, mi enemigo es más fuerte que yo. Soy débil, pero no es más fuerte que él. Por eso dice, me sacó, me libró de un enemigo que es más fuerte que yo, pero no de él. Y eso es una dependencia total en su fuerza, en su gracia. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y sabes, no es que las pruebas no nos quebranten, pero Él está ahí. Y eso es lo mejor, que Él está ahí. Dice, Él fue mi apoyo, Él es mi ayuda. ¿Recuerdas en 2 de Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y esta palabra consuelo es la misma palabra que se ocupa para consolador. ¿Recuerdas quién es el consolador? El Espíritu Santo, el Paracletos. No, esa es la palabra en el griego, Paracletos. Y esta palabra que ocupa ahí en 2 de Corintios 1:3 es la palabra paraclesis, que básicamente significa ayuda. Dios nos ayuda en todas nuestras tribulaciones. Y es lo que está diciendo David. Jehová fue mi ayuda. ¿Qué otra ayuda buscas? ¿La ayuda del hombre? ¿De aquel que se exalta a sí mismo, pero que no puede mover montañas? ¿No puede hacer temblar la tierra? ¿No puede cambiar la historia? ¿O la ayuda de Dios, que puede hacer todo eso? Por eso el versículo 20 dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Y aquí me empieza a hacer un poco de ruido el salmo. Porque dices, ok, puedo confiar en Dios, que Él está conmigo. Y de pronto dice aquí, la razón es porque se agradó de mí. Y dices, ¿Dios se agrada de mí? Ok, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y dices, bueno, de mí no está hablando. Realmente creo que no estoy ahí. Dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Y dices, definitivamente de mí no está hablando. Yo me he apartado, le he desobedecido. Realmente no he guardado sus mandamientos. Y dices, ¿de quién está hablando? Ah, pues se está escribiendo David. David está diciendo, me ha premiado conforme a mi justicia.
Yo he guardado los caminos. No me he apartado impíamente de mi Dios. Y dices, a ver, espérame, David. Está el capítulo 11 de 2 de Samuel. Y dices, no está hablando de David. O sea, David pecó. Y bueno, capítulo 11, pero lo vimos desde sus huidas de David, de Saúl. En muchas huidas se desenfocaba David, ¿no? Quería tomar las cosas en sus manos. ¿Te acuerdas cuando fue a casa del sacerdote y le dice, no hay un arma aquí? Y le dice, pues nada más está el arma de Goliat. Ah, ninguna como esta. Y ahí iba arrastrando la espada de Goliat, ¿no? Y luego llega con el rey de los filisteos y se finge loco. Y luego regresa otra vez y le juraba lealtad a este rey, pero por atrás estaba saqueando a sus enemigos. O sea, dices, ¿qué onda? No es David el que habla aquí. ¿De quién está hablando aquí entonces? De Jesús mismo. Y como te decía, este es un salmo, un cántico profético. David está hablando inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, en el siguiente capítulo, en el versículo 2, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Entonces aquí podemos saber que Dios está hablando, pero ¿sabes quién está hablando? ¿Quién exactamente está diciendo esto? Es Jesús mismo, porque Jesús encaja perfectamente con esta descripción. Se agradó de mí. Me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. En Isaías 53:9 dice que no se halló en él maldad, nunca hizo maldad, ni aún se halló engaño en su boca. Este es Jesús. Yo he guardado los mandamientos de Jehová, no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Sabes por qué Jesús resucitó de los muertos? Por esto, por su justicia. Dios lo levantó. Entonces podemos entender lo que dice el versículo 17. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Dios resucitó a Jesús de los muertos. Lo creemos, lo hemos confesado, lo sabemos. ¿Pero por qué? Por su justicia. Y Él nos justificó. Ahora, la justificación es que Jesús nos da su justicia. Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz y nos dio su justicia. ¿Sabes cómo nos ve Dios hoy que estamos justificados? Como estos versículos. Y cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo entenderlo. Dices, es que de verdad que no encaja. Es que yo, o sea, sí me aparté impíamente de Dios. Ese es nuestro testimonio. Pero ¿sabes qué? Dios nos ve justos como ve a su Hijo Jesucristo. Dios ve a su Hijo Jesucristo en nosotros, tan justos como Él. ¿Lo crees? Esta nueva naturaleza que hemos recibido. ¿Recuerdas que dice las cosas viejas pasaron? Esa vida ha quedado atrás. Ahora vives en una nueva naturaleza. ¿Y sabes cuál es esa nueva naturaleza? ¿Cuál es esa nueva vida? Es Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida es Cristo. Ahora Dios nos ve así de justos. Entonces podemos estar confiados. Por eso dice en Romanos que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahorita vamos a ir ahí a Romanos 5, pero podemos, como David, estar confiados delante de Dios. Él nos ve justos y podemos andar en esa nueva vida. Dice el versículo 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Dice, y rígido
para con el perverso. Y esto es un principio que tenemos en su palabra. Dios humilla al que se enaltece y enaltece al que se humilla. ¿Cierto? Lo sabemos, ¿verdad? Todo aquel que se exalta a sí mismo es humillado, y todo aquel que se humilla es enaltecido. En otras palabras, en Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Él es bueno con nosotros. Fíjate el versículo 28. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y me quedé pensando en este versículo. Tú salvas al pueblo afligido. Y está hablando colectivamente de un pueblo, no solamente de una persona, un pueblo afligido. La aflicción es algo bueno. Y sabes, Dios es tan bueno que nos permite vivir aflicción. Hablando de nuestro país, de nuestro pueblo, México ha vivido muchas aflicciones, ¿no? Pero ¿sabes qué? A veces veo a nuestro país como esta última parte del versículo: altivo. Recuerdo el 2017 en el sismo, ¿no? Nos tocó, de hecho estuvimos orando acá por la tarde, creo que era miércoles o fue martes, y el miércoles nos reunimos, tuvimos una reunión de oración, y todo lo que se hablaba alrededor del sismo, hubo derrumbes y todo esto, hubo aflicción. Y recuerdo este eslogan que se hizo popular, ¿te acuerdas? Fuerza México. Y dije, no, lo que Dios quiere es que nos humillemos y reconozcamos que somos un fracaso como sociedad. Somos un fracaso como pueblo. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque Dios salva a un pueblo afligido. Pero el problema del altivo es que no reconoce que no puede. ¿Y sabes qué hace Dios? Dice: mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. ¿Sabes por qué no podemos muchas veces levantarnos y seguimos tirados? Porque no reconocemos que Dios es el único que puede salvarnos. ¿Sabes? Dios permite la aflicción. Dice Romanos 12:12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y dice: sí, yo tengo confianza en el Señor, me gozo en la esperanza. Pero cuando dice sufridos en la tribulación, dice: es que la verdad, la tribulación no me gusta sufrirla. Intentamos salirnos de ahí. Estamos sufriendo algo y decimos: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Sabes? Su palabra dice: sufre en la tribulación. Reconoce que no puedes. ¿Por qué? Porque Dios salva al que se aflige. Dice versículo 29: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. De pronto aquí David reconoce una cosa: contigo puedo hacerlo. Hemos estado viendo en los capítulos anteriores cómo Dios nos llama a hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? Lo veíamos también el domingo. Y Dios nos llama a que nuestra carne muera. Y hay muchas cosas que decimos: es que no puedo. Muchas cosas que Dios nos pide que decimos: es tan difícil. Pero me encanta que David dice: contigo. Porque tú eres mi lámpara y tú eres mi Dios, entonces contigo es posible. ¿Sabes cómo podemos realmente responder a la gracia de Dios? Reconociendo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos amarlo si no reconocemos su amor en nuestras vidas primero? Y entonces, viendo todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces volteando a la cruz del Calvario, podemos decir: contigo solamente puedo. Recuerdo lo que decía Pablo:
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero él decía, es por la gracia de Dios. Porque realmente no soy digno de estar en esta posición que Dios me ha dado. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Tengo un historial terrible. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, y he trabajado más que todos los otros apóstoles. Y ves el libro de los Hechos y dices, sí, Pablo hizo un gran trabajo. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso podemos decir, Señor, ¿realmente yo soy esto? ¿Soy débil? ¿Realmente yo no puedo? Ya lo he experimentado, soy un fracaso, pero contigo puedo hacer lo que me pides. Es muy difícil dejar eso que me estás diciendo. Es muy difícil combatir esto. Yo no puedo, pero contigo puedo. Versículo 31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y esa es una buena pregunta. El problema muchas veces, al no poder combatir a nuestros enemigos y salir victoriosos, es que no confiamos en nuestro único Dios. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿En dónde estamos parados? ¿Hay alguna otra roca en tu vida donde te paras, donde te aferras? ¿O dices, no, solo es Dios? Y aunque el mundo se caiga, sé que Él no va a caer. Dice versículo 33, Dios es el que me ciñe de fuerza. O sea, no hay fuerza en mí, Él es el que me ciñe de fuerza. Y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. No es mi firmeza, no es que yo soy muy fuerte. Dice, quien adiestra mis manos, no es que yo soy muy hábil. No, dice, me adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis manos. Algo imposible en mis fuerzas, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él me da fuerza. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Por qué no he resbalado? Porque tú ensanchaste mis pasos debajo de mí. Me encanta esto. Si te das cuenta, todo el tiempo es la gloria de Dios. Todo el tiempo se trata de Él. Todo el tiempo Él ha hecho las cosas. Versículo 38 dice, perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Y de pronto dices, ¿de qué está hablando David? Ya se olvidó de Dios. Ya está diciendo, yo los destruiré. Fíjate el versículo 40. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Si yo puedo hacerlo, si puedo vivir una vida santa, si puedo vivir una vida apartada para Él, honrándole, si puedo renunciar al pecado, a los ofrecimientos del mundo, es porque Él me ceñe de fuerzas, ¿no? Todo está enfocado en Él, todo se trata de Él. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Ahora, ¿por qué Dios nos da fuerzas? Bueno, aquí dice, para que salgamos victoriosos. Pero me encanta que dice, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Y te decía hace algunas semanas, no es que de pronto le pidamos a Dios, Señor, ayúdame, porque pues es que quiero dejar esto y voy a estar orando para que pues tú me vayas ayudando. Y de pronto Dios dice, por ejemplo, leíamos en Colosenses 3:5, haz morir lo terrenal. Y te decía, es una orden que Dios nos está pidiendo, que Dios nos está dando. Tú hazlo. Y dices, yo no puedo. Sí, no puedes. Dios te da la fuerza. Hazlo. ¿Sabes? Dios ya nos salvó.
Y en esta salvación que nos ha regalado, nos está santificando y nos hace partícipes. Nos hace participar de su obra. ¿Cómo? Peleando a su lado. Él nos quiere dar la victoria. Él ya nos dio la fuerza que necesitamos. Es la fuerza de Dios. Por eso dice en Efesios, fortalécete en el Señor. Porque su fuerza es suficiente. Porque Dios nos ha llamado a hacer algo. Y dice David, para que yo lo destruya. Me encanta porque en los versículos 38 y 39 dice, los destruiré hasta acabarlos, hasta que no se vuelvan a levantar. Dios nos quiere llevar a experimentar esa victoria en nuestra vida. Versículo 42 dice, clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Así Dios quiere que nuestra carne quede ahí. Aquello que sentimos que nos domina, que sentimos que no podemos con eso. ¿Sabes? Dios nos ha dado la fuerza. ¿No? Dice, pues Él nos ciñó de fuerza. Entonces, versículo 44. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Y es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Él, al levantarse de los muertos, ¿sabes qué hicimos? Escuchamos de Él y le obedecemos. Obedecimos a la fe. Dice el versículo 45, los hijos de extraños se someterán a mí. ¿Sabes? Nosotros somos extraños. Por eso el Nuevo Testamento tanto hace ese énfasis en los gentiles, ¿no? ¿Recuerdas? Pablo fue a predicar a los gentiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no éramos pueblo. Dice ahí, pueblo que no conocía, me servirá. Hoy le servimos. No necesitamos ser judíos, no necesitamos ser israelitas para ser salvos. Jesús se entregó por nosotros también. Y hoy, mira, aquí estamos en la historia. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. ¿No es lo que hizo Dios con nosotros? Nos sacó de ahí, de la esclavitud del pecado, nos redimió y salimos de nuestros encierros. Por eso versículo 47, me encanta cómo concluye David. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. No dice viva yo y mi fuerza, sino viva Él. Bendita sea mi roca, engrandecido sea Él. El Dios que venga a mis agravios y sujeta a los pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Y dice versículo 50, por tanto, mucho tanto que ya se me acabó el tiempo. Bueno, no creo que no tengo tiempo, pero tanto. ¿Cuántas son las bendiciones de Dios a tu vida? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? Y sabes, a lo mejor podemos ponernos a enumerar muchas cosas que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿sabes cuál debe estar a la cabeza de todos, de todas esas cosas? Su cruz, su sacrificio. Con eso estamos del otro lado. Nuestra eternidad cambió. Dios nos dio vida. Estamos vivos y tenemos vida eterna. Me encanta porque podemos decir por tanto. Porque es tanto lo que ha hecho Dios por nosotros. Por eso Romanos 12:1 dice, ruego hermanos que por las misericordias de Dios, por todas esas misericordias que has experimentado en tu vida, ¿has experimentado la misericordia de Dios en tu vida? Bueno, no la misericordia, las misericordias. Dice, por eso rinde tu vida en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. Es la forma de adorarlo, es la forma de responder a sus muchas misericordias. Adóralo. Y fíjate lo que dice David. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre.
¿Sabes cuál debe ser nuestra respuesta a su amor? Confesarle. Hablamos de Él. Cuando una persona viene y te dice, oye, veo que tú eres diferente. No, sí, claro, sí, gracias, me halagas. No, le puedes decir, ¿sabes qué? Soy una basura. De ahí me sacó el Señor. Si ves lo que hoy soy, es por su gracia. ¿No? Le exaltas así. De hecho, solo hemos hablado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? De sus virtudes. Y eso es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. No tus virtudes. Dejemos hablar ya de nosotros. Dejemos hablar de nuestras habilidades, nuestras capacidades. Hablemos de Él. ¿Sabes? Si estoy aquí es porque me salvó. Si hoy me ves sirviendo a Dios es porque Él me salvó. Yo no merecía ser salvado. Yo merecía el infierno. A eso estaba condenado. Y Él vino, se entregó por mí y me salvó. ¿Sabes qué? Solo quiero hablar de Él. Por tanto, yo le confesaré entre las naciones. Te confesaré, oh Jehová, entre las naciones. Dice, cantaré a tu nombre. Es el fruto de labios, dice en Hebreos 13:15. Ese fruto de labios que confiesa su nombre, que habla de Él. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Te acuerdas esa promesa que le hizo Dios a David? Dice, tú no me harás, construirás una casa, yo haré una casa para ti. Y es la promesa de que por medio de ese linaje de David vendría el Rey de Reyes, Jesucristo. Vamos a ver más de eso en la siguiente semana, en el siguiente capítulo, que son más palabras de David, estas pues bellas palabras que Dios inspiró por su espíritu en David. Pero acompáñame y cerremos con Romanos capítulo 5. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, declarados justos. Eso que leíamos en esos versículos. Eso que Dios ha hecho por nosotros. Sin culpa, sin pecado, así nos ve Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una relación con Él. Podemos hablar todo lo que habló David. Y dices, oye, es muy largo. Bueno, sabes, tenemos mucho que vivir para hablar mucho de Él y escribir muchas canciones de Él, y glorificarle y alabarle por tanto que ha hecho en nuestras vidas. Dice versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Déjame resaltar esta palabra. Y nos gloriamos. Esa palabra gloriarse significa jactarse. ¿De qué te jactas? ¿De qué me jacto? Fíjate de qué se jacta Pablo. Y como creyentes, ¿de qué debemos jactarnos? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te jactas de que Jesús te ha prometido una vida eterna a su lado? ¿No? ¿Tenemos de qué gloriarnos? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Me jacto de vivir pruebas. Y dices, no, sí. ¿Por qué? Fíjate, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y va a llegar mucha gente, va a decir, no, es que ¿cómo te vas a gloriar en las pruebas? ¿Cómo vas a estar contento porque Dios permite estas cosas en tu vida? Dice, bueno, de entrada Dios está produciendo muchas cosas en mí. Paciencia,
Y luego esa paciencia, al ser probada, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes? Jesús se levantó de los muertos. Y esa es la razón por la cual nuestra esperanza no es en vano. Nuestra esperanza es estar con Él por siempre. Y no te debe avergonzar. Y cuando le digas a la gente, ¿sabes qué? Yo espero en Dios y estaré un día a su lado. La gente va a decir, ¿de qué estás hablando? No, pues esto se acaba el día que mueres y ya, Dios. No. Y Pablo dice, ¿sabes por qué no avergüenza nuestra esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Has experimentado el amor de Dios? Bueno, dice por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo, dice en Efesios, que es las arras de nuestra herencia. O sea, es una garantía. Es una probadita. Solo una probadita. ¿Has experimentado el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo en ti? Bueno, ¿sabes qué? Solo una probadita. Por eso en otra porción ahí en Romanos dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea, no nos la vamos a acabar. Solo tenemos una probadita y dices, wow, qué increíble. Y solo es poquito. Solo es una garantía. Ahora imagínate. Ahora sigue diciendo, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Te das cuenta? Eso éramos. Éramos impíos, éramos débiles, y Cristo murió por nosotros. Mas ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. ¿Sabes cuál es la muestra más grande de su amor? Esta. Que aún siendo pecadores, aún siendo débiles, incapaces, fracasados, dice, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, no solo, ¿de qué va a hablar Pablo? Bueno, gloriarse. No solo nos gloriamos en la esperanza de su gloria, no solo nos gloriamos en las tribulaciones, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Todo el Salmo 18 o 2 de Samuel 22 está basada en la gloria de Dios. Toda la gloria es para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Toda la gloria es para Él y nos gloriamos en Dios mismo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Tienes algo de qué gloriarte aparte de esto? Dios quiere que nos gloriemos solo en Él, que le demos, que lo alabemos solo a Él, y por tanto que Él ha hecho, le confesemos, ¿no? Como veíamos, le confesemos entre las naciones, entre la gente que está a nuestro alrededor. Hablemos de sus virtudes solamente, ¿no? Presúmelo lo que Dios ha hecho en tu vida. Diles a otros, cuéntales de dónde te rescató. Diles lo que ha hecho por ti, ¿no? Vamos a dar gracias, Señor. Eres tan bueno, Dios. Podemos gloriarnos, Señor, en ti y solo en ti, Señor. Tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Cuando éramos débiles, impíos, tú diste tu vida por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, no tenemos en qué gloriarnos. Todo lo que hoy podemos hacer en nuestro caminar contigo, si podemos hoy servirte, si podemos hoy levantarnos, si podemos hoy salir victoriosos ante nuestros enemigos, ante el mundo, ante el diablo y ante la carne que constantemente, Señor, están detrás de nosotros. Si podemos derrotarlos y podemos acabar con ellos, no es por nuestra fuerza, no es porque nosotros podamos, Señor. Tú estás en el centro de nuestra vida y es por eso, porque con tu fuerza, Señor, podemos derrotar ejércitos. Señor, gracias por salvarnos.
Gracias porque reconocemos, Señor, somos como seres humanos un fracaso, pero en Cristo y esta nueva vida que tú nos has dado, Señor, tenemos victoria sobre todos nuestros enemigos, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque realmente no lo podríamos decir mejor. No podíamos expresarlo mejor. Tú lo has dejado ya expresado, Señor. Solamente quieres que volteemos a ver y que te exaltemos a ti, te reconozcamos, Señor. Y no solamente delante de ti, sino delante de los hombres. Por todo lo que has hecho, que podamos hablar de ti, presumir este regalo tan grande de salvación, compartirlo con otros. Decirle, Señor, que tu misericordia alcanza también para ellos. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Que no callemos, que nos sigamos gloriando en tu esperanza, en la esperanza que tenemos en tu gloria. Que nos sigamos gloriando en las pruebas, porque produces mucho en nosotros y nos hace recordar, Señor, esa esperanza que tenemos. Y, Señor, que nos gloriemos en ti, en tu Hijo Jesucristo, en tu cruz, en tu sacrificio, Señor. No hay más, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.